A 42 años del golpe genocida, cheque en blanco, en el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. ...42 años del golpe y si uno tiene que hacer un recorrido sobre estos 42 años... hubo, la verdad, muchísimos acontecimientos y que fueron hitos vinculados con la memoria, verdad y justicia, pero a la vez también con políticas de Estado para tratar de tapar, de silenciar, de ocultar, de dar, como se dice... dar vuelta a la página y olvidarse. Y la verdad que eso en general es un pensamiento muy conservador y hasta reaccionario, porque la memoria colectiva siempre está presente y cosas subterráneas que parecen que, bueno, fueron ocultadas o intencionalmente ocultadas, en algún momento emergen. Y el año pasado hubo un acontecimiento dentro de este recorrido que lo dije muy rápido para mencionar lo que fue Punto Final, Obediencia Debida, el indulto, después marcha atrás sobre esas medidas de política de Estado que fomentaban la impunidad. El año pasado hubo un acontecimiento sorpresivo, hasta, digamos, impensado, que hijos e hijas de represores o de genocidas se reunieran. Y entonces ahí pasó a estar, una situación disruptiva dentro de lo que eran los organismos de derechos humanos, los de los organismos o familiares de los militares, la situación. ¿Y cómo es esto? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba estas personas y esta identidad que empezaron a construir? Bueno, para hablar un poquito de eso, para conocer historias e historias personales, estamos acá en el estudio con Viviana Reibaldi. Viviana Reibaldi es hija de un represor que falleció en el 2002 e integra el colectivo Historias Desobedientes y con Falta de Ortografía. Esto después me lo van a explicar. Y este 24 de marzo marchan por primera vez. Y esta cosa maravillosa que tiene esas venas subterráneas de los pueblos, organizadas como colectivos de hijos y familiares de represores. De genocidas. De genocidas. Esa es una discusión, ¿no? Viviana, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Bien. Alfredo? Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por dar la palabra. Para nosotros es muy importante que nos den la palabra. Esto tiene un valor especial. Si bien lo tienen todos los seres humanos, para nosotras tiene un valor extra. Porque vos dijiste hace un ratito en la presentación, ¿dónde estaban? Estábamos solas, desperdigadas por el mundo, con la misma posición, con la misma ética, construyendo esta situación que creíamos que vivíamos en soledad absoluta, y rompiendo de a poco con mandatos de todo tipo. Primero el del mandato bíblico, honrarás padre y madre. Rompimos con ese mandato, rompimos con el patriarcado. Todo eso fue un proceso que en cada integrante del colectivo se dio de diferente manera, porque hay tantas historias, situaciones, edades como integrantes, ¿no? ¿Y cómo es tu historia? ¿Cómo fue tu historia? La mía es larga. Tengo que empezar a resumir, si no estamos acá muchos días. Dale. Mi padre era oficial de inteligencia, se formó desde muy joven en inteligencia. En Viamonte y Callao fue prácticamente su segundo hogar, emblemática esa esquina donde yo fui muchos domingos a almorzar con él cuando era chiquita, y mi papá tenía un rango oficial bajo. Los militares hacen guardia los fines de semana, y allí íbamos a almorzar con él. En el 70 mi padre se retira y vuelve porque se separa de mi mamá,
y eso es un tema en el ámbito castrense, o era en aquellos tiempos. Y en el 72 vuelve como personal civil de inteligencia, con toda su formación, por supuesto, y vuelve coordinando grupos que iban a buscar a quienes decidían, los que llamaban analistas, a quienes iban a buscar y a quien no. Por supuesto, también él estuvo en otros tiempos infiltrado en distintos espacios. De todo esto me fui enterando más adelante. Bueno, muchas confrontaciones con mi padre la vida entera. Mucho más cuando nos reencontramos después de los 90. En esos años ya hubo confrontaciones mucho más fuertes, de pedirle, de exigirle que me diera algún dato de todo lo que él sabía. Y vos estabas en soledad, digamos, no es que estabas militando en alguna organización de derechos humanos o en un partido político, era tu conflicto familiar y directo con tu papá. Era un conflicto familiar y un conflicto personal, claro, íntimo, porque vos pensás que para entonces ya todos los familiares de los genocidas, respaldados por todas las fuerzas armadas y de seguridad, gritaban a lo loco a favor de los héroes de guerra que salvaron a nuestro país de la subversión apátrida, ¿no? Pero todos esos que salían a gritar estaban respaldados fuertemente por las instituciones. En cambio, quienes estábamos en soledad, estábamos sin ningún tipo de respaldo. No nos respaldaba nadie y además no nos encontrábamos entre nosotras. Era muy fuerte. ¿Y dentro de la familia también estaba sola? Y dentro de la familia también estaba sola, sí. Con el único con el que podía interpelar y confrontar, paradójicamente, era con mi padre, porque yo tenía un vínculo de afecto fuerte con mi padre. Y bueno, tengo que decir claramente que él fue un buen papá para mí, pero él también supo que, y se murió sabiendo, que su hija repudiaba absolutamente todo lo ocurrido durante los años de la dictadura, repudiaba absolutamente su accionar durante la dictadura y la de todos los actores de la dictadura, que no solo fueron militares. Eso se lo pudiste decir, se lo pudiste decir a la cara. Sí, sí, sí. ¿Y qué episodios, Viviana, marcaron ese quiebre en ese vínculo? Hablo de quiebre no afectivo, o quizás sí, quizás con el tiempo, pero ¿cuándo te empezó a hacer ruido la actividad esa que desarrollaba tu papá? El trabajo que hacía tu papá. Voy a contar que desde muy chica ir a ver a mi padre a Viamonte era para mí algo muy poco agradable, porque mi papá en uniforme no era mi papá, era otra persona. Para mí era un desconocido, me daba miedo, no era mi papá. Ese disfrazado ahí con esa ropa no era mi papá. Y si bien en casa habían armas, porque todos los militares tienen armas en sus casas, yo siempre tuve terror a las armas, terror. Y lo veía a mi padre con una cosa y era terrorífico, o sea que desde chiquita. Y después les cuento 2 episodios nada más, que también para responder tu pregunta, 2 episodios emblemáticos. Uno fue en el 77, cuando conozco a Isabel Rey, una compañera de trabajo a quien hacía muy poquito habían secuestrado a su esposo, médico del Sanatorio Güemes, Rubén Salinas. Ellos cambiaron mi vida para siempre. Para siempre. Ese fue un momento, porque yo le dije a Isabel que le iba a preguntar a mi padre por Rubén. Y mi padre me contestó que... ¿Le preguntaste? Ya, por supuesto, que ya estaba muerto,
que Isabel no lo buscara más porque ya estaba muerto. Eso fue un momento de quiebre importante. Y el segundo, bueno, mi padre en esos años empezó a tener infartos, estaba muy mal anímicamente, y yo un día lo acompañé al hospital militar, al cardiólogo, se encontró con una pareja amiga, y hola Julito, ¿por dónde andás tanto tiempo? Y él contestó, ¿a qué te estás dedicando?, le preguntaron, y él dijo, me dedico a cazar subversivos. Wow. Y yo ahí me rompí en millones de pedacitos. Porque además en esta época eras muy joven. Muy joven. Tenías 20 en el 76 tenía 20 años, y esta escena del hospital tendría 25. Bueno, con lo cual ya podías discernir. Tenía lo que mi estaba criterio, pasando. claro, por supuesto. Obvio. Entonces, claro, fue todo un proceso de tomar conciencia. Al principio, cuando fue lo de Rubén Salinas, yo no caía en la magnitud de la situación, ¿no? Creo que nadie caía en la magnitud. Todos sabíamos que estaban secuestrando personas, pero no a semejante magnitud, ¿no? En un momento dijiste, era un buen papá. Sí, era conmigo. Y por otro lado... y por otro lado, viste lo que somos los seres humanos, tan complejos, tan contradictorios, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? De juntar en una persona un buen papá para vos. Bueno, y a mí me resultó perdón muy que sea tu padre, pero un monstruo por otro lado, ¿no? Muy difícil diferenciarme, ¿sabes? Tomar distancia y diferenciarme. Yo siempre digo que le debo mi vida al psicoanálisis, a los terapeutas con los que me acompañaron en la vida, Alfredo Gazzano, Jorge Karp, Mabel Maisto, Olga Alvisuri de García, Silvia Azzori, todos mis terapeutas salvaron mi vida, les aseguro que sí. Bueno, hay una obra de teatro, la famosa, El señor Galíndez. Tal cual. Del Tato Pavlovsky. Yo soy psicodramatista también, les cuento. Y es así, digamos, esta cuestión del padre en la casa, amoroso, o un padre. Y después te encontrás con la brutalidad del represor. Claro, mi padre no era quien estaba en la sala de tortura, digamos, pero era el que decía a quién llevar a la sala de tortura. ¿Supiste de personas o tuviste contacto con alguna víctima directa de tu papá? No, nunca. No. Y digamos... nunca conocí a nadie, ¿no? ¿Qué hablabas que charlabas con él? Cuando lo encaraste y le preguntaste, ¿qué te decía? Lo que como corporación decían y siguen diciendo todos, que esto fue una guerra, que las guerras siempre son sucias, que caen inocentes, que no siempre caen los culpables, sino que también caen inocentes. Esto era terrible para mí, esto generaba una discusión fatal. Y si me permiten, voy a aprovechar esta pregunta, porque si hay genocidas que están escuchando en este momento, yo soy una hija de uno de ustedes, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar de un concepto que tienen muy arraigado en el ámbito castrense, que es el honor. Entonces yo les quiero pedir que por ese honor con el que tanto se han ufanado toda su vida, ese honor, que mueran, porque ya están muriendo todos, quedan muy pocos vivos, los pocos que quedan, que mueran haciendo honor a eso de lo que siempre se han ufanado, y confiesen dónde están los cuerpos que todavía no se encontraron, dónde los nietos, los bebés que fueron apropiados. Hagan gala de ese honor del que siempre se ufanaron y confiesen, mueran confesando, porque es la única manera que no van a morir como ratas, es la única manera. Eso es lo que quiero pedir. Viviana, ¿qué pasa cuando te decían, a todos nos preguntan, ¿tu papá qué hace? Bueno, eso para mí fue una vergüenza toda la vida, y yo decía que mi papá era retirado, militar retirado. Yo no podía decir más que eso.
Que no estaba en la actividad, No. que estaba en una cuestión... Mi padre era un militar retirado, pero no era por mentir, no era por ocultar, era porque no soportaba la vergüenza que a mí me paralizaba. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la familia, si no querés no lo conteste, porque es la verdad que hace a la intimidad de la familia. ¿Y con tu mamá? ¿Y tus hermanos? Muy compleja la respuesta a esa pregunta. Vamos a Sí, que pasarla, la porque pasamos. es muy compleja, sí. ¿Estudiaste psicología? Estudié primero psicología y después psicopedagogía. Y me recibí de licenciada en psicopedagogía, sí. ¿Y ejerciste? Ejercí, sí, Ujú. sí. Este día, ¿qué significa para vos? Tengo un síntoma desde siempre. Cuando se acerca el 24 es una semana que lloro por todos lados. Y aquel 24 lo recuerdo porque yo ya trabajaba en el centro, trabajaba en Sarmiento y Florida, y recuerdo la calle. Recuerdo lo que era la gente frente al diario La Nación, que estaba sobre la calle Florida en aquellos años. Y la gente que se paraba a discutir allí. El día anterior fue un día raro. Y el 24, muy raro, de silencio. De silencio. Y el 24, yo sentía que era la única que andaba llorando por la calle, que estaba loca, porque la gente estaba contenta de que finalmente los militares hubieran tomado el poder, y yo lo veía como una tragedia espantosa. Si bien por supuesto nadie quería a Estela Martínez porque era realmente algo catastrófico, fue la que hizo firmar. Sí, estaba López Regas, estaba López Isabelita. Regas, ya estaba la AAA. Era una situación... Ya había comprometido a las Fuerzas Armadas a aniquilar la subversión. Pero había también la convocatoria de elecciones próximas. Entonces, También había una convocatoria a elecciones próximas. Entonces para mí fue un día de desgracia absoluta y de andar llorando por la calle y en el trabajo, mientras la mayoría de las personas estaban felices. Yo los recuerdo por lo menos en el centro, ¿no? Por donde yo andaba, no sé, en otros lugares. Y algo que quiero decir muy importante, cuando se discute los 30.000, son 30.000 y probablemente sean más de 30.000, porque los que se llevaban de las villas en camiones, a esos no los reclamaron nadie, y esos no figuran en nunca más, no figuran en ningún expediente, no figuran en ningún lado. Eso también quiero hacer honor en este día a todas esas personas que nadie reclamaron por sus cuerpos. ¿Cómo se fue construyendo el colectivo Hijos, Hijas y Familiares de Genocidas? Bueno, tiene una historia más larga que la que tengo yo en el colectivo. Fue Analía quien, cuando se enteró de que su padre estaba preso. Analía Kalinek. Analía Kalinek. Es docente, también es psicóloga, y la entrevistamos en enero en el informe que hicimos sobre historias desobedientes. Sí. Ella tenía una página en Facebook cuando empezó a escribir para de algún modo descargarse por toda la angustia de lo que se había enterado. Si no hubiese sido por los juicios, ella nunca se hubiera enterado de quién era su padre. Ella abrió una página en Facebook que se llamaba Historias desobedientes y con faltas de ortografía, porque ella hacía síntoma con la ortografía. Ahí tenía sus faltas. Ahí te iba a preguntar. Todas, sí. Qué bueno. Sí, tenía sus faltas con la ortografía. Todas presentamos síntomas de distinta clase, ¿no? Y ella en la ortografía. ¿Cuáles son los tuyos? Mis síntomas... Además del llanto, ¿no? Que es... Eso es una expresión, me parece. Claro. Bueno, bueno, vamos a empezar. A los 15 años tuve una úlcera duodenal sangrante, por ejemplo, que fue lo que me llevó muy chiquita. a los 15 años. Sí. Mis síntomas están, creo que en el cuerpo, los hago en el cuerpo. Sí. Viviana, ¿hubieses querido tener otro padre? Bueno, yo pensaba que me hubiese gustado tener un padre kiosquero.
que tuviera un kiosco y con golosinas. Eso. Alguna vez se lo dije a mi papá. Cuando en los 70 secuestraron a Aramburu. Aramburu era como una figura, como un abuelo para mí en mi casa. Estaba su retrato en el hall de distribución de los dormitorios. Mi padre ya venía, digamos, del 55 contra Perón y estuvo en el gobierno de Aramburu. Entonces, cuando secuestraron a Aramburu, yo estaba aterrada. Empezaban a matar militares y estaba aterrada de que mataran a mi padre. Y no me acuerdo tu pregunta, me olvido. Uno de mis síntomas son los olvidos transitorios. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Que me olvido? Sí. Bueno, si no, también es como un mecanismo de defensa importante. Si no olvidar algunas cosas que por suerte después termino recordando, pero si momentáneamente no olvidar algunas cosas no podría estar acá hablando. No, yo te había preguntado si vos hubieses querido tener otro papá. Sí. Pero también te podría preguntar, digamos, si pudiste construir una imagen de padre. Como yo tengo mi papá, como cada uno tiene su padre, vivo o muerto. Es una imagen que uno construye también. Claro. O sea, ¿qué hiciste vos con esa imagen? Bueno, trabajé mucho para diferenciarme de él, porque les contaba de la vergüenza, ¿no? Que no podía decir. Decía mi papá es militar retirado. La vergüenza de no poder hablar, de no poder decir todo lo que podía decir. Trabajé mucho en terapia en la discriminación, o sea que yo era otra persona que estaba formando otro criterio, otra ideología, otra mentalidad, otra vida, y que en mi vida habían muchas otras cosas que no tenían nada que ver con mi papá, que mi papá, bueno, me cuidó cuando era chica, me dio todo lo que pudo. Él me llevó al primer analista, él me llevó a la primera sesión con mi primer analista. No tenés nada que ver, loca, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tenés culpa? No, mucho tiempo sí, durante muchos años viví con vergüenza y con mucha culpa, porque yo sentía que debería haber hecho más, que debería haber insistido más, que debería haberme movido más, que debería, el debería me generaba una culpa. Viviana, vos estudiaste psicología, tenés que saber, este es un grupo muy psicoanalizado, viste que las preguntas parece como si estuviésemos en un lugar de terapia. Claro. ¿Puedo hacer una más? Sí, ¿es de terapia o no puedo decir? Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. No, me intrigaba, Viviana, en este lugar que ahora ocupa, ¿no? Porque, claro, ahora son varios los que se organizan, las hijas, sobre todo son hijas, ¿no? Mayormente son hijas, son mujeres, ese es un dato. Mayoría, sí. Se organizan, van a marchar hoy por primera vez organizados, sí, con una bandera que así los es. identificará como hijas, hijos, familiares de genocidas. ¿Tuviste la posibilidad de cruzarte, de hablar cara a cara con alguna abuela, madre, algún nieto recuperado? ¿Te gustaría hacerlo? Cuando estuvimos en Mar del Plata, en la protesta por las domiciliarias, entre las que estuvo el emblemático Echecolás, pero no fue la única domiciliaria, hubo muchísimas, y volvió a la cárcel solo él. Pero allí nos encontramos con varias abuelas. Yo me encontré de antes con abuelas. Yo fui abuelas para pedirles consejo de cómo enfrentar a mi papá para que me diga algún dato. ¿En qué año eso? Y eso habrá sido, a ver, ellas estaban todavía en un departamento sobre la avenida Corrientes, cerca del Abasto, frente al Abasto. Sí. Allí fui y me atendió una señora que después me dijo que ella era la ex esposa de Juan Gelman. Fue quien me atendió y no me dio ningún consejo.
pero me escuchó amorosamente, y eso fue antes, ¿no? Y bueno, y en las marchas de los jueves también estuve con varias madres, con Tati Almeida, solo que ellas no sabían quién era yo sí sabía quién era ellas. Y ahora, bueno, sí, ahora que formó parte del colectivo, como colectivo, sí, nos han abrazado varias abuelas y madres, sí. Bueno, Viviana, la verdad, emocionante, aleccionador, te agradecemos mucho que hayas venido, porque también tu testimonio amplía el análisis y... Para los que quieren la historia completa, acá completamos, acá completamos. De lo que fue el golpe militar. Y la verdad, todas las secuelas, digamos, y todas las heridas en la sociedad y las heridas familiares, digamos, la memoria y la verdad y la justicia, que parece simplemente consigna, es sanadora. Esto es uno de los absolutamente puntos. Es sanadora para la sociedad, pero también sanadora para las personas que las padecen. Y entonces me parece que la irrupción de ustedes, de este colectivo, es que es como que va completando esas piezas del rompecabezas de una sociedad que merecemos estar mejor, y merecemos estar mejor con la memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. No olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos. Viviana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes y con falta de ortografía, aquí en Cheque en Blanco.